tardes y bienvenidos un lunes más a Objetivo Málaga. Hoy vamos a hablar de puertos deportivos. Lo vamos a hacer con su presidente, con el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Jiménez. Y también nos vamos a ir a dar un paseíto por la Plaza de la Merced y su entorno de la mano de nuestro experto historiador Salvador Jiménez. Ya saben que con él cada vez que tenemos la oportunidad aprendemos un poquito más de nuestra Málaga, de nuestra capital, de nuestra ciudad, y hoy pues por supuesto no va a ser menos, así que no se lo pierdan, pero eso va a ser un poquito más tarde. Yo, como les decía, vamos a empezar hablando con el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Jiménez, puesto que el pasado 1 de septiembre pues estuvieron en la Junta de Andalucía apoyando pues la modificación de la ley de puertos propuestas por el gobierno andaluz. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar, si te parece, te voy a tutear, Manuel, si me lo Sí, permites, oh, y vamos a empezar explicándole a nuestros espectadores qué es lo que es Marinas de Andalucía, aunque yo ya he adelantado que son puertos deportivos, pero ¿qué son? ¿Qué es lo que abarca Marinas de Andalucía? Bueno, Marina de Andalucía es una asociación que nace en el año 82 y que aglutina a todos los puertos, o prácticamente el 90% de los puertos privados andaluces. En total ahora mismo son 500 socios y esta asociación pues nace para defender, gestionar y representar los intereses de esta marina ante cualquier administración. Uh-huh. Manuel, ¿cuál es la actual situación de los puertos deportivos de aquí, de nuestra comunidad de Andalucía? Bueno, los puertos deportivos constituyen motores económicos, allá en las localidades donde se encuentran, son motores de generadores de empleo y también son atrayentes de la demanda turística porque son unos recursos turísticos propios en sí. De hecho, también a su vez conforman puertas de entrada de turistas a nuestros puertos, un turista con un perfil bastante importante, ya que estamos hablando de un turista de un gasto medio elevado y que a su vez también conforma pues, y demanda en nuestras instalaciones no solamente servicios náuticos, sino también otra serie de servicios como son turismo gastronómico, cultural o deportivo. Por eso es importante el elemento multiplicador que tiene este tipo de turistas en nuestras instalaciones. Uh-huh. Bueno, tú llevas poquito tiempo, Manuel, como presidente, y bueno, te ha pillado todo este follón del COVID. Supongo yo que esta situación también estará afectando pues, a los puertos deportivos, ¿no? Sí, evidentemente, como prácticamente la totalidad de empresas de este país, pues nos hemos visto golpeados con esta pandemia. Fue algo totalmente inesperado y hubo que adaptarse a las circunstancias. Si bien había una administración general del Estado, que era la ANEM, que era la que realmente pues, tenía conversaciones directas con el gobierno y cada nueva norma que iban sacando pues, iba consultando su adaptación a las instalaciones náuticas. Por lo tanto, hubo que hacer un proceso importante de adaptación y de tomar todas las medidas necesarias de seguridad, tanto para los empleados como para los propios usuarios. Bueno, el pasado 1 de septiembre les decía yo a nuestros espectadores que tú compareciste ante la Comisión de Fomento e Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, donde se debatía la proposición de ley para adoptar materias, medidas para plazos. A ver si yo me explico bien, porque yo aquí me pierdo un poquito, para eso estás tú aquí, para explicarnos, ¿no? En materia de plazos concesionales y modificar pues la ley actual del régimen jurídico y económico de los puertos de aquí de Andalucía, que se está pues tramitando actualmente en esta comisión. Cuéntanos un poco en qué consiste esta normativa. Sí, correcto. Actualmente se está tramitando la modificación de ley 21/2007 que afecta a todo el sistema portuario andaluz. Y nosotros, pues, como bien has dicho, el día 1 de septiembre pues, defendimos la posición de la asociación ante esta modificación de ley y manifestamos pues, que a priori nos parece una solución
sobre todo porque lo que demandamos desde todos los puertos es terminar de una vez con la inseguridad jurídica en la que nos encontramos y que está limitando el desarrollo y la evolución de todos los puertos andaluces, ya que sin esta necesaria seguridad jurídica difícilmente se pueden efectuar inversiones de mejora. Perdona que te interrumpa, Manuel, para que nos quede claro, cuando dices inseguridades jurídicas, ¿eso qué es lo que significa? ¿Por qué tenéis inseguridades jurídicas? Bien, porque hay una ley de costas del año 2018 que, según enuncia, y de una forma simple para que todo el mundo entienda, todas las concesiones que actualmente tienen los puertos andaluces revertieron en el año 2018 a la Junta, de forma que supuestamente nuestros títulos concesionales a priori parece que no son válidos. Entonces nos encontramos en una situación no ilegal, pero sí alegal, en la que necesitamos que se resuelva y que efectivamente, como nosotros manifestamos en el Parlamento, nuestros títulos concesionales consideramos que siguen vigentes hasta la finalización de los mismos y a su vez también manifestamos una serie de mejoras que entendemos que se deben realizar en la ley, como que se aclaren el tema de las tasaciones de los puertos o el tema de los cánones, porque para poder optar a las prórrogas que queremos en nuestras concesiones es necesario, pues con esa solicitud que se haga de la misma, adjuntar un documento económico administrativo de la viabilidad de la explotación. Por lo tanto, si queremos que el documento económico se ajuste a realidad, necesitamos conocer a priori el canon que nuestras instalaciones tendrán que pagar a la Junta. Estamos hablando a nivel andaluz, pero concretamente lo que es Málaga, su provincia, la costa malagueña, ¿cuál es su situación actual? Porque yo, en mi caso, conozco gente que, por ejemplo, dice, me quiero comprar un barco, pero no puedo porque no hay puntos de atraque, ¿no?, donde pueda tener ese barco. En los puertos deportivos pues se encuentran a tope y actualmente pues no hay puntos de atraque. ¿Cuál es la situación actual, por ejemplo, aquí en Málaga? Bueno, si bien estos años hemos disfrutado de una ocupación elevada, llegando en verano a rebasar el 90% de ocupación en nuestras instalaciones, todavía sí sigue habiendo un poquito de margen de puntos de amarre. También es cierto que se están realizando ya movimientos en ese aspecto y se planean construir nuevas instalaciones portuarias en el litoral andaluz. Y yo entiendo que todavía hay cabida para ese margen, aunque hay que tener cuidado de siempre ir ajustando oferta y demanda para no rebasar la oferta a la demanda de embarcaciones. Bueno, hablabas tú de que había pues ese proyecto ahí de posibles hacer, con posibilidad de hacer más puertos deportivos. ¿Dónde irían concretamente? ¿Nos puedes contar? Bueno, actualmente o hace pocos días ha salido una noticia que Almuñécar ya plantea su creación de un nuevo puerto deportivo en su municipio, y casi todos los puertos deportivos, o la mayoría de ellos, en sus renovaciones de concesiones, que te obliga a realizar un mínimo de inversión, pues tiene de alguna forma planificado el incremento de la capacidad de los amarres de sus propias instalaciones. Por ejemplo, Fuengirola también hace poco pues presentó su proyecto de ampliación, el cual conlleva pues un mayor número de amarres en su lámina de agua. Nosotros en Benalmádena también estamos trabajando en nuestro proyecto de ampliación, y aunque no conlleva en sí un aumento de la instalación propia, pero sí una optimización de la lámina de agua que quiera que no, pues revertirá en un mayor número de amarres. Manuel, y por ejemplo, ¿quiénes son mayores consumidores de este tipo? Pues, como tú decías, de decir, voy a tener un barco, un amarre, ¿no?, como le decís vosotros, ¿no?, un amarre en el puerto. ¿Gente de fuera o, por ejemplo, en el caso de Málaga, los malagueños, no? Bueno, el perfil de nuestro cliente es muy variado. Si bien la mayoría de ellos, que nosotros denominamos de base, que son los que suelen tener sus embarcaciones todo el año en nuestras instalaciones, suelen ser nacionales, hay una parte importante de nuestra clientela que nosotros denominamos de tránsito, que son aquellos que van pues realizando paradas en los distintos puertos en una ruta de navegación que ellos se planean, y este tipo de clientes sí son más internacionales. Aquí hay ingleses, franceses, polacos, también estamos teniendo nosotros en nuestras instalaciones. Por eso decía al comienzo que nuestros puertos pues tienen una parte importante de puerta de entrada de turistas a nuestra comunidad. Y concretamente este verano, ¿cómo ha sido? Bueno, este verano ha sido un tanto atípico.
El COVID al inicio de la temporada nos golpeó fuerte, pero nosotros nos mostramos optimistas y dentro de la propia asociación, las conversaciones que tuvimos al respecto, pues ya intuíamos que la náutica, por sus propias características, pues podía ofrecer una práctica segura, ya que al encontrarte en el mar, en tu embarcación, con pocas personas, pues es, como digo, una forma segura y tal, teniendo en cuenta la situación que han tenido las playas este año, pues el hecho de aquella persona que tiene una embarcación fondearse con su familia enfrente de una playa, pues es una idea realmente atractiva. Por ejemplo, estamos viendo pues la página web que tenéis, una página web muy completa. Ahí la gente que la visite puede ver pues todos los puertos deportivos que abarcáis, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el puerto deportivo de Marbella, el de Benalmádena, del cual tú eres presidente, eras presidente y eres presidente, aparte de ser el presidente de Marinas Andalucía, el del Candado. ¿Cuáles son las características principales de los puertos deportivos de aquí, de Málaga, de lo que es Málaga? Bueno, de lo que es Málaga, realmente todos los puertos de la asociación ofrecen un nivel de instalaciones importante y un nivel de servicio de calidad. Concretamente en Málaga nosotros podemos presumir de tener además un nudo de comunicación importante, teniendo el aeropuerto a pocos minutos de nuestras instalaciones, y también a su vez pues tenemos un personal realmente profesional y preparado para poder atender las exigencias de cualquier tipología de cliente. Una cosa también importante que nosotros vendemos sobre todo de cara al turista o al cliente extranjero es la posibilidad de navegar prácticamente durante todo el año, cosa que en sus países de orígenes pues no pueden disfrutar. Bueno, y por ejemplo, ¿de qué forma se diferencia un puerto deportivo, por ejemplo, de aquí, de Málaga, al de, por ejemplo, el de Almuñécar, que, como has dicho, que está previsto de hacerse, o de Huelva, o de la Canela, Cristina? ¿Cómo se diferencia? Bueno, lo que hay que tratar y lo que nosotros tratamos es de... No es que realmente hay puertos mejores y peores en Andalucía, sino hay puertos distintos, con una idiosincrasia propia y sobre todo muy vinculado al destino propio. Nosotros en Benalmádena, como digo, el puerto deportivo constituye punta de lanza de los recursos turísticos del municipio y entonces va enmarcado en una oferta completa. La persona que viene a nuestras instalaciones no solamente puede disfrutar de un puerto atractivo, sino de un destino que le ofrece una amplia variedad en tema de ocio, en tema deportivo, en tema gastronómico. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas son las que hay que poner en valor. Eso quería preguntarte, Manuel, porque cuando hablamos, por ejemplo, de puertos deportivos, tú dices, bueno, lo primero que piensas, bueno, sí, para montarte en tu barco y salir a navegar, pero me gustaría que hablarais de esas actividades que tenéis aparte en vuestros puertos deportivos. Bueno, uno de los grandes retos de los puertos deportivos es abrirse a la ciudadanía. Tenemos que tratar de romper esa idea un tanto antipática de que la náutica es para una tipología de personas. La náutica cada vez es más accesible y de hecho lo estamos comprobando nosotros en nuestras propias instalaciones. Nosotros de hace un par de años pusimos en marcha la Escuela Náutica Municipal, por la cual prácticamente cualquier niño del municipio puede practicar un deporte náutico a un precio prácticamente simbólico. Por lo tanto, eso es algo importante, dignificar el tema de que la náutica es para una élite. Por lo tanto, existe una amplia variedad de ofertas de turismo náutico de corto alcance, como sería práctica de kayak, de submarinismo, de paddle surf, que está muy de moda, que también se ofrece en nuestras instalaciones, y un turismo de largo alcance con una clientela que demanda ya lo que digamos, pues la práctica de la náutica, navegación en un velero, en un barco motor. En esta tipología de cliente también se está notando un cambio que estamos percibiendo nosotros, sobre todo cuando asistimos a los salones internacionales, porque cada vez la gente demanda más no comprar un barco, sino usar un barco. Y en este punto, pues las empresas de charter están ofreciendo esa posibilidad por la cual puede disfrutar de la náutica de un barco sin tenerlo en propiedad, solamente en uso. Y si eso bien se está desarrollando en España, más bien por la zona balear y catalana, es uno de los puntos a trabajar para tratar de traérsela también a nuestra comunidad andaluza. Es que es lo que tú decías ahora mismo, cuando hablas de este tipo de deporte, ¿no? A la hora de consumir, pues
la gente tiene pues ese perfil de persona que está bien económicamente, entonces me gusta esto que acabas de contarnos de que estáis haciendo pues escuelas donde cualquier niño en este caso pues pueda tener acceso, que se Sí, acabe con ese estereotipo, ¿no? sí, correcto. Cuando se habla de la náutica, todo el mundo piensa en ese macroyate de 30 metros que Efectivamente. igual tiene algún deportista de élite navegando y no tiene que ser, no es así realmente. Hay náutica de muchos tipos, de diferentes loras, cantidades, es decir, no hay que irse al macroyate, se puede navegar en un velero de 8 metros por un precio realmente accesible. Ujú. Oye, y lo de la gastronomía también me ha gustado, ¿eh? Yo es que a mí me encanta esto de comer. Y es Sí, verdad que hay sitios, por ejemplo, yo he estado en el restaurante del Club Náutico del Candao, sin hacer publicidad, aunque ya la he hecho, pero es un sitio en el Club Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son sitios donde se comen estupendamente y cualquier persona tiene acceso, no tienes por qué ser socio. no, desde luego que no. Nuestras instalaciones, como decíamos al comienzo, pues son como parques de ocio, tienen una gran oferta de ocio y de gastronomía. Por lo tanto, el que se acerca a un puerto, pues suele disfrutar de unos restaurantes donde se ofrece a diversos tipos de precios, no tienen por qué ser tampoco caros, pero se ofrecen productos de calidad. Oye, ¿y tu labor como presidente exactamente, cuál es tu función? Bueno, al margen de representar a los intereses de todos los asociados, pues nosotros como la nueva comisión delegada lo que nos hemos planteado como pilares en esta nueva etapa, pues sería por un lado abrir una nueva línea de trabajo más colaborativa, de más acuerdo y más consenso con nuestra agencia matriz, que es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Junta. Ujú. Y por otro lado, pues los puntos que tenemos en común todos los puertos es el tema de promoción y en este aspecto creo que todavía nos queda mucho trabajo a desarrollar y si bien ya de unos años para atrás estábamos disfrutando de un acuerdo, de una colaboración público-privada en la cual pues estaba asistiendo a las principales citas internacionales, a los salones náuticos, amén de un acuerdo entre la Agencia Pública de Puerto, Turismo Andaluz y la propia asociación, todavía nos queda mucho camino que recorrer, sobre todo si lo comparas con otras asociaciones como la catalana, que tiene el tema náutico mucho más desarrollado. Por lo tanto, aún nos queda mucho camino por recorrer. ¿Para cuándo pensáis que estará aprobada ya pues esa modificación de esa propuesta de ley? Bueno, según nos dijeron, debería estar aprobada antes de final de año. Nosotros en nuestra comparecencia sí le manifestamos nuestro deseo de que se le dé la mayor celeridad posible para terminar de una vez con la inseguridad jurídica en la que nos encontramos y poder comenzar y acometer las inversiones necesarias. Ujú. Y ya por último, ¿tenéis cifras concretas a nivel de inversión que supone pues, para Andalucía estos puertos deportivos? Las inversiones a realizar conforme a la prórroga es algo que se contempla en la ley, que también nosotros manifestamos que queremos que se aclare, porque existen dos baremos, uno por el cual se coge el valor inicial del puerto, se actualiza vía IPC y las inversiones a desarrollar sería el 20% de ese valor, y otra por la cual la Agencia Pública de Puertos pues, envía a una serie de técnicos que tasarían la instalación. En este aspecto nosotros también hemos hecho hincapié porque ya tenemos referencia de la Ley de Puertos del Estado, que ha cogido este mismo sistema y por el cual se está creando una controversia por la disparidad de criterios a la hora de valorar los puertos. Por lo tanto, estamos hablando que un puerto que sea valorado en 30 o 40 millones de euros, pues estamos hablando de una inversión mínima de 8 millones de euros que tendrá que acometer en los próximos años. Por lo tanto, se va a mover mucho dinero y se va a mejorar todas nuestras instalaciones. Bueno, eso está perfecto, porque con los tiempos que corre, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que se mueva la economía de una forma u otra y como bien nos ha explicado Manuel, pues los puertos deportivos, aunque no lo parezcan, mueven mucho la economía, en este caso, por ejemplo, de Málaga, por su costa y por todos los puertos deportivos que abarca. Manuel Jiménez, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Un saludo. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y cuando volvamos pues hablaremos
o mejor dicho, veremos a Salvador Jiménez, que hace unos días nos fuimos a dar un paseíto pues por la Plaza de la Merced y su entorno, y nos contó pues un poquito más de su historia y sobre todo del futuro que le espera. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, 2 minutos pasan de las 8 menos 10, es decir, nos quedan 8 minutos para llegar a las 8. ¿Ha visto ustedes qué bien se cuenta? Bueno, pues como les decía antes de hacer este pequeño alto en el camino, pues nos vamos a marchar con Salvador Jiménez a conocer y a saber un poquito más de nuestra historia, de lo que era, es y será la Plaza de la Merced y su entorno. Nos va a contar pues qué piensa él que va a pasar con todo lo que se ha encontrado arqueológicamente hablando en la zona del Museo Victoria, del Museo Astoria. Nos cuenta también un poquito la historia pues del túnel de Alcazabilla. No se lo pierdan, porque ya saben que cada vez que hablamos con Salvador nos deja con la boca abierta, porque es una fuente de sabiduría en toda regla y sabe muchísimo de nuestra Málaga, y bueno, yo no me canso, como les digo siempre, de escucharlo. Yo les voy a dejar con él y les digo hasta el próximo viernes, que nos vemos en las Peñas de Málaga. Así que un besito, sean buenos. Salvador Jiménez, nuestro experto en nuestra historia, en nuestro patrimonio. Vamos a hablar hoy de la Plaza de la Merced y su entorno, que tiene mucho que contar, no solo en el pasado, sino también lo que viene en el futuro, ¿no? Sal, vamos a empezar hablando de cómo nace la Plaza de la Merced y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años, ¿no? Bueno, la historia de la plaza va muy ligada a la historia de la ciudad. Tened en cuenta que cuando la primera vez que se habla de Plaza de la Merced ya es la etapa cristiana, en la época de los Reyes Católicos, porque anteriormente era un solar, prácticamente un arenal a extramuros de la ciudad. Bueno, toda esa zona que está a mi espalda, detrás del obelisco, pues era donde estaba la muralla, la cerca que protegía Málaga. Aquí, pues prácticamente, según dicen las crónicas históricas, pues hubo alguna que otra escaramuza importante de la guerra de Málaga. Quizás fiel reflejo o buen reflejo de ello sean los enterramientos que han aparecido, hasta casi 200 de caballeros cristianos en lo que es el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria, que muy probablemente tenga que ver con eso, de algunos de esos episodios que te estoy contando. Bueno, tras la conquista de la ciudad por los cristianos se cambia el modelo de ciudad, urbanísticamente cambia mucho, y también sobre todo se piensa en hacer un mercado que sea franco y feriado todo un día a la semana. Aquí sabemos que los jueves de cada semana se celebraba el mercado en este entorno. Posteriormente, pues vendrían el asentamiento de diferentes órdenes religiosas, entre ellas una que le da el nombre a la plaza, que son los mercedarios, que en un principio estuvieron en la zona cerca de lo que es hoy el Camino Nuevo. Debido a la inseguridad, porque fueron asaltados por maleantes, pues decidieron trasladarse al centro de la ciudad y erigieron la iglesia y el convento. Bueno, también se vino otra orden, que fue el Convento de la Paz, que ocuparía pues una manzana muy amplia, que es el lugar que hoy ocupan las famosas casas de campo que mandó a construir el marqués de Iznate, Antonio Campo Garín, y lugar donde pues después nacería nuestro ilustre Pablo Picasso allá por 1881. La plaza ha sido el lugar de encuentro social también, cultural y político de la época, sobre todo de la gente del barrio de Chupetira, del barrio de la Victoria. Aquí se han celebrado festividades, celebraciones, el Corpus, y sobre todo, pues arquitectónicamente ha ido cambiando. Yo, para mi entender, a peor, desde aquella que concibieron nuestros antepasados, que lo primero que hicieron, imagínate, esto es un llano, totalmente yermo, sin ningún tipo de vegetación, y le plantan una doble hilera de álamos, y se le empieza a conocer con el nombre de Plaza de Álamos. Nos queda el nombre, quizá esa reminiscencia, en la calle Álamos, que daba acceso a esa plaza. Posteriormente se la empieza a dotar de una serie de bancos, de canapés, incluso de un estanque en la parte central, con la intención de que sea un lugar de solaje y regocijo de la población de entonces. Después cambia, ya por la década de 1820, pues de nombre por el general Rafael de Riego, que estuvo aquí en Málaga, incluso vivió en esta plaza, y ya en el año 1831 sabéis que se produjo un hecho luctuoso, triste para la historia de la ciudad, que fue el fusilamiento del general José María de Torrijos y sus compañeros.
pues sería varios años después, en 1842, cuando se erigirá ese obelisco que diseña Rafael Mijana y que a mi parecer es un obelisco muy bien plantado, donde dice frases muy valientes como antes morir que consentir tiranos, y sobre todo esa larga lista de todos los que fueron fusilados aquel triste día en las playas de San Andrés. Bueno, como ves, es un lugar donde se fueron dotando de cierto equipamiento, como por ejemplo un kiosco en cada esquina, que le daba cierto sabor a la plaza, donde lo mismo podía servir, transcurrido el tiempo, por una oficina de información y turismo, como en otro tiempo servía como un bar de venta de tapa amable y de vino peleón, o por ejemplo para escuchar aquellos éxitos de entonces en aquellas gramolas con aquellos discos de grafito. Bueno, un lugar de encuentro, como te decía antes, y que desgraciadamente en esas tres restauraciones, una en 1857, la de 1988 y la de 2011, pues han ido un poco acabando con esa fisonomía. La última, a mi juicio, yo creo que fue la peor, sobre todo nos quitaron ese escalón que separaba la parte central del obelisco, se eliminaron aquellos plátanos orientales y la verdad también se eliminó aquellos kioscos que había en los ángulos de la plaza, con lo cual la fisonomía es otra, quizás se ganó o se pensó más en esa peatonalización tan en boga en los últimos años y se dotó pues algunos de esos laterales para también el disfrute de gente que venga a los bares y a los restaurantes. En cuanto al aspecto estético, pues yo tengo que decir que a mí me gustaba, desgraciado, afortunadamente, mucho más como ese aspecto decimonónico con el que estaba dotada en otro tiempo. Ligado a esta plaza, pues seguimos con la historia de los cambios urbanísticos y tenemos ahí enfrente, tenemos un túnel. No voy a tocar el tema del solar, de la Astoria y Victoria, sobre todo porque no sabemos qué va a ocurrir todavía. Eso te quería preguntar. Con todos los proyectos que había para la zona donde estaba el cine Victoria y el cine Astoria, ahora con esos yacimientos y ese cementerio que ha aparecido, eso no se puede tocar. Yo supongo que ahí no se podrá construir en lo alto, ¿no? Bueno, si nos caracterizamos por algo en esta ciudad no es por ser muy conservador de nuestro pasado. Yo me temo muy mucho, ya están diciendo que no tiene valor ninguno, que Delegación de Cultura ha dicho que no tiene valor ninguno. Me temo muy mucho que si Dios no lo remedia, pues que veamos construido pues ese edificio que quería proyectar nuestro ayuntamiento, con ese sótano que iba ahí a 10 metros de profundidad con un salón de actos para 1.200 personas y también bueno, un espacio dedicado a lo que sería esa ampliación de la casa natal de Picasso y el resto pues a un negocio tipo mercado gourmet y tal. No lo sé, sabéis que desde un principio, desde que fue demolido el edificio, hubo voces que pedían que no se edificara, otros que se respetara una vez que se inició la excavación, así que la última palabra la tiene la autoridad en este caso. Sabéis que yo soy amante del patrimonio y de la historia, a mí me encantaría muchísimo que eso se respetara o que se integrara. Yo sé que ya están diciendo que es difícil integrarlo, porque si no el proyecto no se llevaría a cabo, pero yo creo que el pasado hay que respetarlo, hay que conservarlo, sobre todo por lo que supone que son nuestra historia y nuestro pasado también. O sea que no sé qué va a ocurrir. Por eso te digo que no quiero tocar el tema, porque además es un tema que me pone un poco así, un tanto en estado de guardia, ¿no? Pero yo pregunto, no es por tocarte la fibra, pero yo no soy entendida en la materia, pero, por ejemplo, todo lo que ha aparecido, ¿eso no se podría trasladar a algún museo? Sí, pero vamos, trasladarlo, es complicado. Sobre todo, te pongo como muestra lo que ocurrió no hace mucho en lo que es la Avenida Andalucía. La Avenida Andalucía, con las obras del metro, pues aparecieron restos de lo que serían talleres industriales o edificaciones industriales de la etapa musulmana de la ciudad. Aquello, pues se dijo que una parte se iba a rescatar, que se iba a desmontar y trasladar, y se iba a buscar una ubicación. Y el resto, como hemos visto en imágenes de vídeo, porque yo desgraciadamente no lo pude ver allí in situ, pues fue una retroexcavadora, fue la que demolió toda aquella zona antigua. Como ves, la muestra que tenemos no es muy halagüeña. En cuanto a esto, que se podía llevar a un museo, evidentemente que se podía trasladar, pero me imagino que ya vendrían los costos, los sobrecostos que eso supone y en los cuales piensa mucho la administración, sobre todo porque esto es una papa caliente, este solar. Este solar es una papa caliente que compró el ayuntamiento y que evidentemente quiere amortizar o recuperar el dinero invertido. No sé si
vale todo a costa de la recuperación, porque al fin y al cabo los que han pagado ese edificio es todos los malagueños con sus impuestos y con su dinero. Así que yo creo que hay que pensar también en el pasado y buscar la forma de integrar esos restos que hay ahí del antiguo hospital de Santa Ana, los restos de estos fallecidos durante la toma de la ciudad. Y bueno, me imagino que algún que otro resto más aparecerá, aunque me parece que la cata arqueológica ya ha finalizado. Así que vamos a ver. Otra de las cosas que a mí me gustaría saber un poquito más de su historia es de ese túnel de Alcazabilla, ¿no? También tiene su historia. Sí, hombre, el túnel de Alcazabilla quizás es un sueño de hace muchos años. Almellones, allá por el año 1905, fue el primero que hace un anteproyecto de comunicación de lo que sería esta zona del centro histórico con la zona del Parque de Málaga. Tened en cuenta que Málaga, para la comunicación hay que dejar volar la imaginación, era una ciudad totalmente amurallada. Se accedía a ella a través de varias puertas, la mayor parte de ellas en recodo, y nuestra zona donde llegaban los productos agrícolas era de la zona del Camino de Vélez, o sea, hoy el Paseo Reding. Entrar con bateas o con carro era muy dificultoso, sobre todo si lo teníamos que hacer por la zona de Puerta Oscura, pues aunque las crónicas no están muy claras, parece ser que era una puerta en recodo, o sea, que hacía un ángulo, con lo cual los carros le costaba muchísimo entrar en la ciudad. Oye, un inciso, ¿por qué se le dice Puerta Oscura? Ya por curiosidad. Hay varias hipótesis, quizás la más real, pues sería, dicen algunos, que es una puerta que era de ébano. Sabéis que el ébano es casi negro, de ahí el sobrenombre de Puerta Oscura. Bueno, pues volviendo a ese problema de comunicación que existía en el centro histórico, pues se ideó en un principio, en 1835, lo pensó un comandante militar, Cortés, pensó en echar bajo la Alcazaba. ¿Os imagináis? Echar bajo la Alcazaba y hacer una calle que comunicara la Plaza de la Merced con hoy la actual Plaza de Torrijos. Afortunadamente vino el proyecto de 1905 y de Almellones, y fue el que realmente más o menos se ejecutó en el año 1999. Fijaros si nos pensamos nosotros a la hora de llevar a cabo un proyecto. Estamos hablando de 1905. Fijaros qué bárbaro, ¿no? Casi un siglo. Bueno, y eso sin hablar, por ejemplo, el del Guadalmedina, un proyecto que data del siglo XVII el primero y que desgraciadamente pues a día de hoy todavía no ha visto la luz, se ha concluido. Bueno, pues ese proyecto se hizo siendo alcaldesa Celia Villalobos y la verdad, no sé si tiene una serie de curiosidades. Por ejemplo, tiene 16 metros, la misma anchura que tiene la calle Larios, en honor a José de Sancha, que fue el que ideó la calle Larios, que hay que reconocer ese hecho y que no muchas veces se reconoce. O por ejemplo, la salida de ese túnel, pues hay unas letras fenicias, que es el nombre de Málaga en fenicio, sobre todo porque dicen que ahí quedaron varadas aquellos primeros barcos fenicios a la llegada de la ciudad, y donde también se dotó por los artífices de ese túnel de una fuente que hoy está cambiada, que echaba una especie de cascada en clara alusión a ese poema que decía Francisco Bejarano, que la Alameda surgió como de las espumas de las aguas del mar, ¿no? Bueno, pues ahí quedó, hoy las fuentes son chorros, pero bueno, que en otro tiempo se pensó hacerle un guiño tanto a José María de Sancha como a la Fundación de Málaga por los Fenicios y también a Bejarano. Como veis, no deja de ser curioso el conocer un poco lo que es la historia de estas cosas. Oye, Salva, ¿qué es lo que está pasando con el centro histórico? Con el centro histórico, porque es verdad que te vas, no vamos a dar nombres, pero te vas a otras ciudades, a otras provincias, a otras capitales, ¿no? de Andalucía, perdón, iba a decir de Málaga, y tú ves cómo salvaguardan su centro histórico. Ves la diferencia entre lo que es su historia y lo que es lo moderno, ¿no? Lo contemporáneo. ¿Qué pasa con Málaga? Bueno, a pesar de las quejas, yo tengo que reconocer, por otro lado, que a pesar de las quejas que yo siempre he hecho a lo largo de estos 20 años, sobre todo en defensa del patrimonio, tengo que reconocer que la ciudad ha cambiado para bien y muy mucho. Yo recuerdo hace 20 años que la ciudad daba pena pasear por ella, es una ciudad muy deteriorada, una ciudad muy abandonada, y afortunadamente nosotros tenemos en estos últimos años una ciudad muy amable, muy agradable para pasear. No lo digo yo, lo dice todo el mundo que viene a la ciudad. Sí, pero tú estarás de acuerdo conmigo en que la estética, por ejemplo, no se guarda. Tú te vas, por ejemplo, a una calle Carretería y te ves un edificio antiguo con un edificio moderno y no se guarda pues esa estética. De lo que es el desarrollo de la ciudad, el que disfrutamos nosotros. Ahora, si nos ponemos a pensar, como tú bien dices,
Vamos a tomar, por ejemplo, la calle Carretería. A quien compete en este caso es a urbanismo, que se guarde los colores, que se guarde la estética y que se guarde un poco la línea de todas las calles. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, si entramos nosotros por la Tribuna de los Pobres, los primeros edificios de la izquierda, hay algunos de una administración, en este caso de Juventud de la Junta de Andalucía, que no sé cómo se permitió aquello, porque son totalmente un impacto visual y acaba con la estética de todo el conjunto. Eso no se puede ver, eso depende de urbanismo, del ayuntamiento cuando concede las licencias. Así tiene que ser la fachada, de cara al interior usted edifique lo que está en normativa y la fachada pues tiene que respetar una serie de normas, que si tiene que tener un pinto, que tiene que tener estos colores y ya está. Esa es la normativa que quizás nos falte. También hay que reconocer que la Inspección Técnica de Edificios ha venido un poco a conservarnos también toda la edificación de Málaga, que está muy deteriorada, ¿eh? Muchas veces hay que crear normas para que las cosas funcionen y hay que reconocer que a pesar de los pesares, que siempre hay muchas cosas que mejorar, pues nos queda pendiente ser más perseverante y más conservadores del patrimonio, tener más, quizás más cuidado a la hora de erigir nuevos edificios, sobre todo con la cuestión de estética, que es mimetizados con el entorno, y bueno, pues seguir trabajando en esa labor. Y sobre todo hay algo que ya me lo habéis oído decir muchas veces: hay que invertir, las administraciones tienen que invertir en formación ciudadana, en patrimonio e historia de la ciudad. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos saben más de su patrimonio, pues seguramente lo amarán más y lo conservarán más y aprenderán a amarlo. A no ser que lo que nos quiera es que los ciudadanos sepan de patrimonio y de historia para que no estén dando la murga constantemente, ¿no? Que quizás puede ser eso. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es este entorno donde estamos. Hay un futuro proyecto, anteproyecto, que no tiene nada que ver con el nuevo proyecto. Háblanos un poquito de lo que piensas. No entré mucho en profundidad porque te conocemos, tener más. De cómo ves tú todo ese cambio que quieren darle a lo que es este entorno, la Plaza de la Merced, calle Victoria, incluido el túnel de Alcazabilla, toda esta zona. Bueno, la verdad es que yo he visto varios proyectos ya, entonces yo no tengo muy claro y yo creo que de lo que van a hacer. De hecho, fijaros que en la última, hablábamos antes de la restauración, en la de 2011, nos trajo aparejado, pues por ejemplo, este entorno donde nosotros estamos con pavimento y el resto adoquinado. Que ya sabéis que el adoquinado ha habido que cubrirlo, levantarlo y cubrirlo con alquitrán porque se hundía. Y bueno, yo no sé si el pavimento que nos van a colocar ahora, me imagino que nos garantizará que tendrá más duración que la última vez que se hizo la restauración, porque últimamente las obras en plazas de Málaga nos está costando una pasta, y eso sin mencionar a la plaza de Camas, que bueno, ahí podíamos hablar largo y tendido de todo lo invertido, de todo lo realizado y de todo lo que queda para que estéticamente esté aquello más o menos decente. Bueno, pues yo estoy preocupado con la Plaza de la Merced, pues ya te digo, yo cada vez que he visto una restauración ha ido, para mi gusto, en mi opinión personal, ha ido perdiendo. Y vamos a ver cuando nos construyan este edificio que dicen que es diáfano es que de cristal. No sé si va a casar con el entorno, volvemos otra vez a lo de que el edificio se tiene que mimetizar, no llamar la atención. Y bueno, con todo este entorno decimonónico, pues no sé cómo va a resultar. Y ahora el pavimento, que es necesario, porque ahora mismo supongo que lo que tenemos de asfalto es provisional, aunque está dando buen resultado. Y bueno, ya a ver si entra también en el negocio, en el mismo trato, pues entra que termine en la calle Madre de Dios, la calle Dos Aceras, la calle Parra, y que está el pavimento que se colocó hace muy pocos años, y el estado que está es totalmente lamentable, ¿eh? O sea que no solamente hay que peatonalizar las calles, dotarlas de buen pavimento, sino que hay que perseverar y estar pendiente cuando se termine una obra si está bien ejecutada o no. Y si no, pues poner los medios necesarios para que la ciudadanía pueda discurrir sin ningún tipo de peligro, porque en la calle Dos Aceras un motorista se la juega, ¿eh? Bueno, te digo una cosa, ahora están pavimentando toda Málaga, porque vayas por la calle donde vayas, están liadas las más. Digo, vamos, han esperado que empiece todo a funcionar otra vez de nuevo para ponerse a pavimentar, tires por donde tires caravana, con carriles cortados, ¿no? Bueno, sí, nunca está mal. Bueno, falta hacía, ¿eh? Sí. Falta hacía, sobre todo en algunas calles que nos ha tocado, afortunadamente, no hacía mucha falta que rebasearan y sobre todo que asfaltaran, ¿no? Oye, me comentabas antes de comenzar la entrevista de que aquí había un convento, incluso había una iglesia, me ha llamado mucho la atención. Cuéntanos un poquito esa historia. Estaba la iglesia de la Merced, erigida a mediados del 18, lo que sería la iglesia, el convento que llegaría hasta prácticamente en la calle Gómez Pallete, y donde tenía su sede cofradías tan señeras como la famosa cofradía de Antonio Baena Gómez, la cofradía de la sangre, ¿no? Bueno, desgraciadamente sabéis que en el año 31 pues fueron saqueadas y quemadas muchas de las iglesias y de los conventos, el remate vino en el 36,
Y bueno, esta es una de las iglesias que, según algún que otro historiador, pues se podía haber recuperado, hasta que, bueno, incluso dicen que el propio Antonio Baena había ofrecido invertir para recuperar la iglesia, pero fue vendida en el año 1963 junto con el solar que ocupaba la iglesia de San José, ahí en la calle Granada. Y bueno, y se construyó este edificio que han intentado arreglar con el paso de los años, pero un edificio un tanto extraño, un tanto anodino. Bueno, y ahí está justo enfrente, haciendo esquina con el Mercado de la Merced y lo que es la casa natal de Pablo Picasso. Bueno, yo he visto fotos incluso he visto una película donde se ve, bueno, la última procesión de la sangre antes de la guerra. Y la verdad es que tuvo que ser una iglesia muy emblemática, sobre todo para los ciudadanos. Imagínate tú, en aquel tiempo, el convento de los Mercedarios, el convento de la Paz, donde se confundían los toques de campana, donde seguramente se vería el discurrir, porque entonces había más vocaciones que ahora, pues tanto de frailes como de monjas. Y la verdad que tenía que ser un espectáculo, sobre todo mezclado con aquellos personajes típicos de Málaga, como era el cenachero, como eran aquellos pregones de la gente que vendía moras o que vendía chumbo. Tendría que ser un espectáculo quizá muy, muy llamativo. Oye, Salva, nunca te lo he preguntado, y mira que he hecho cosas contigo, de entrevista. De todo lo que hay en Málaga, ¿cuál es tu calle, tu zona, tu monumento favorito? Bueno, los que me conocen bien saben que el monumento que quizás más me apasiona es la Alcazaba, por muchos motivos que hablaremos otro día. Y la verdad es que yo siempre ando indagando, investigando, buscando. Y bueno, y en cuanto a la calle, yo me quedo con la calle Larios, no por nada, sino porque es la calle que yo creo que a todos los malagueños le atrae, nos atrapa, y sobre todo el lugar donde todos paseamos, donde todos nos dejamos ver, y el lugar donde se hacen las grandes celebraciones de toda índole de la ciudad, dígase de religiosas, dígase políticas, culturales, y me quedo con la calle Larios y la Plaza de la Constitución como lugares así importantes de Málaga, ¿no? Y de todo nuestro patrimonio, ¿qué es lo que todavía te sigue sorprendiendo? Porque cada vez que lo estudias sigues aprendiendo y conociendo cosas nuevas. Bueno, yo me sorprende todo porque el otro día, hablando con unos amigos que también son amantes del patrimonio, les decía que yo cada vez me doy cuenta de que cada vez sé menos, ¿no? Cada vez tengo la necesidad de saber más, sobre todo porque las excavaciones que se hacen en la ciudad nos ponen un poco al día. Muchas veces hay que reescribir lo escrito porque nos aparecen nuevas connotaciones, nuevas pistas, y bueno, y lo que le falta a la ciudad, lo que más me sorprende es lo poco que se valora. Una ciudad con casi 3.000 años de historia, con ese bagaje histórico que tiene Málaga y que desgraciadamente no se ponga en valor como realmente se merece. Una ciudad que quiere vivir de esto, de la cultura y de la industria de la cultura. No puedo entender cómo ocurran cosas como pasó en lo que es la Avenida Andalucía, y que pueda pasar cosas como me imagino que van a ocurrir aquí en el solar del cine Victoria y de la Historia. Pues Salvador Jiménez, muchísimas gracias como siempre por contarnos un poquito más de nuestra historia y de lo que es nuestra Málaga. Gracias. No, a ti siempre, yo encantado.